Bueno, buen día. Hoy día vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que es la demanda, ¿no es cierto? La curva de demanda. Y ayer ustedes hicieron contestaron una pregunta sobre los movimientos, o sobre los determinantes, perdón, que tienen la demanda. eh, que, bueno, ya se lo había explicado en la clase virtual esa que hicimos, y aparte de eso eh, lo tienen ahí en el libro, lo tenían en el cuadrito ese del PowerPoint anterior, donde tenían el precio, el ingreso, el, eh, el precio de los bienes relacionados, los gustos, las preferencias, la cantidad de consumidores, etcétera. El, Ahí tuve algunas preguntas sobre el trabajo que tenían que hacer ayer sobre los ejemplos. No me acuerdo el alumno que me preguntó, pero les voy a explicar brevemente, o les voy a dar algún ejemplo. Por ejemplo, si el determinante es el precio, ustedes me pueden decir, me pueden dar como ejemplo que eh, el kilo de papa valía 5 pesos y ahora vale 6 pesos. Eso es un, un determinante de la demanda que se modifica, que sería el precio del bien. Un ejemplo con ingreso: mi padre ganaba 10.000 pesos y a partir de este mes gana 12.000 pesos. El ingreso de mi padre aumentó. Eh, por lo tanto, si aumentó, voy a tener más dinero para comprar, o mi familia va a tener más dinero para comprar más bienes. El, el precio de los bienes relacionados. Yo les había hablado durante la clase de los bienes sustitutos y de los bienes complementarios. Los bienes sustitutos, acuérdense, son aquellos que se pueden cambiar uno por otro y conservan o satisfacen la misma necesidad. Yo les había dicho, por ejemplo, el té y el café, una naranja y una manzana, etcétera, la lechuga y el tomate. Eh, bueno, y ahí pueden tomar un ejemplo o hacer un ejemplo de eso. Si, por ejemplo, esto también se lo expliqué en la clase: si aumenta el precio de la manzana, ustedes van a empezar a comprar más naranjas. Si aumenta el precio del café, ustedes van a empezar a tomar más té, etcétera. Y los bienes complementarios son aquellos que complementan, por ejemplo, la harina y el pan, eh, la nafta y el auto, etcétera. Bueno, el, si por ejemplo aumentar el precio de la harina, el precio del pan también va a aumentar, por lo tanto la demanda de pan tendría a disminuir. Si disminuye el precio de la nafta, el, el, los precios de los vehículos eh, deberían también disminuir. Como para hacerlo más claro, el precio si es un neumático, una rueda, un auto con el auto. Si disminuye el precio de los neumáticos, va a disminuir el precio del auto y por lo tanto habría una demanda más grande de auto. Bueno, y ahora vamos específicamente a la explicación de los movimientos en la curva de la demanda. Cuando se modifica alguno de estos determinantes de la demanda, bueno, previo a esto vamos, lo que les acabo de explicar ahora, ¿no es cierto? Que hemos visto los determinantes de la demanda, y los determinantes son aquellos factores que hacen modificar la curva, que hacen que la curva cambie. De los determinantes de la demanda, solo hay uno de ellos que hace que la curva no se traslade, que no se mueva, que quede en el mismo lugar, ¿sí? Eh, Ese determinante es el precio del bien. El precio del bien es el único determinante de todos los determinantes que tienen ahí, es el único que hace que la curva de la demanda no se traslade. Si ustedes tienen una curva de demanda, ¿sí?
una curva de demanda como esta que está acá, y supongamos que el precio del bien baje, el movimiento se produce dentro de la misma curva, o sea, pasa del punto que tienen acá al punto donde llega la flecha, o sea, el movimiento se produce dentro de la misma curva de demanda, la curva no se mueve, no se traslada, queda en el mismo lugar, a eso me estoy refiriendo con esto. Si por el contrario lo que pasa es que en esta curva de demanda el precio sube, ¿sí? el punto se traslada, ¿sí? Va desde acá hasta a este nuevo punto que tienen acá, ¿sí? Pero se produce dentro, el traslado es dentro de la misma curva, no se mueve. Si el precio baja, el cambio va desde acá y se llega hasta este punto que tienen acá, ¿sí? En cualquiera de esos puntos. O sea, sube o baja, pero siempre dentro de la misma curva, la curva no se mueve. Todos los otros determinantes, el ingreso, el precio de los bienes relacionados, las preferencias, las modas, eh, el número de consumidores, etcétera, etcétera, hacen que la curva de demanda sí se traslade. Entonces ustedes si tienen esta curva de acá, una curva de demanda original, la curva se, se puede trasladar hacia arriba. ¿Cuándo se puede trasladar hacia arriba? Por ejemplo, si a ustedes les aumenta el ingreso. Si a ustedes les aumenta el ingreso, van a poder consumir más bien. Entonces la curva se traslada hacia arriba. Si, por ejemplo, ustedes son productores de manzana y sube el precio de la naranja, la gente va a empezar a consumir más cantidad de manzana. Por lo tanto, la curva se vuelve a trasladar hacia arriba. Si ustedes venden un producto que se pone de moda, si se pone de moda aumenta la demanda, entonces se traslada hacia arriba. Si ustedes venden harina, ¿sí? Y o si venden pan y baja el precio de la harina, si baja el precio de la harina va a aumentar la demanda de pan, entonces la curva de demanda de pan se va a ir hacia arriba. Todos esos son ejemplos de cuando la curva se traslada y se traslada para arriba. Entonces el único que deja la curva en el mismo lugar donde estaba es el precio del bien, cuando se modifica el precio del bien. Todos los otros determinantes que tienen ahí, que lo tienen en la carpeta, todos esos determinantes hacen que la curva de la demanda se traslade, se desplace hacia arriba en forma paralela o no, puede ser que no también, pero se traslada, no queda en el mismo lugar. Lo contrario pasa, también puede trasladarse hacia abajo, o sea, tienen esta curva original y se mueve hacia abajo. Cuando pasa esto, y por ejemplo, si ustedes venden manzana y baja el precio de la naranja, la gente va a dejar de comprar manzana y va a empezar a comprar más naranja, por lo tanto, su demanda de manzana va a disminuir, o la curva de demanda de manzana va a disminuir, se va a venir hacia abajo. Si ustedes producen pan y aumenta el precio de la harina, la gente va a consumir menos pan porque va a aumentar el precio del pan, entonces la demanda de pan disminuye. Si ustedes venden un artículo que pasa de moda o que la gente ya no lo quiere, el producto va a disminuir la demanda, se va a venir la demanda hacia abajo, visto de frente hacia la izquierda, y el aumento se produce siempre hacia la derecha. Eh, si ustedes les baja el ingreso, si ustedes están ganando, supónganse 10.000 pesos y a partir del mes que viene ganan 8, van a tener menos dinero para comprar, por lo tanto, si ustedes compraban, supónganse que esto sea la demanda de harina o de carne, ¿no? Harina de carne, entonces ustedes compraban 10 kilos de carne por mes, ahora van a comprar 8 kilos de carne, ¿por qué? Porque tienen menos ingresos. Bueno, esta es básicamente la explicación y con respecto a esto quiero que escuchen esta explicación que les he dado, tomen los apuntes que correspondan y eh, después van a hacer una pequeña tarea en la carpeta.